Le doy la bienvenida a todos los participantes a este interesante seminario, que es una continuación de uno que tuvimos previamente sobre recuperación de aprendizajes. En este caso vamos a hablar de un tema que está emergiendo y tiene muchas bases en tradiciones educativas y psicológicas, que es la innovación tecnopedagógica. Y tenemos la suerte de contar el día de hoy con Carol Rivero. Carol es una profesora en el Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde dirige la maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC. Ella es psicóloga, pero además tiene una maestría en Ingeniería de Medios por la educación, para la educación por la Unión Europea, y está ahorita estudiando para su doctorado. La maestría que ella dirige se llama Maestría de Integración e Innovación Educativa de las TIC, en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y me parece que vale la pena que los que nos escuchen la visiten y aprendan sobre todas las posibilidades que hay en esta maestría, pero además Carol es una persona muy activa en organización de seminarios, eventos, publicaciones, o sea que yo creo que vale la pena seguirla, y por supuesto le estamos muy agradecidos en nombre de Fundación Telefónica Perú y Fundación La Caixa. Mil gracias, bienvenida Carol, y quiero agradecer siempre también en este caso a Ena Espinosa, que nos está ayudando con la interpretación para llegar a más públicos. Entonces, Carol, ¿por qué no conversamos contigo y nos cuentas estas dos partes, la innovación y luego la innovación tecnopedagógica? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a Fundación Telefónica por la invitación. De hecho, es un placer estar aquí y compartir estos momentos con ustedes, ¿no? Contigo, Santiago, con el público que nos escucha. Yo tengo mucho cariño a Fundación Telefónica porque comencé también apoyando con Oráculo Matemágico, quizás algunos ya lo conocen por ahí, de hecho que sí. Y bueno, ahorita estoy en el tema de innovación tecnopedagógica y ese es el tema que me gustaría comentarles un poquito más, ¿no? Lo primero que les quiero decir es saber identificar qué significa innovar. ¿Por qué? Porque esta palabra de innovación se está utilizando mucho últimamente como una palabra constante, pero que en algunas ocasiones no llega a ser innovación, ¿no? Entonces el primer punto es saber exactamente qué significa innovar. Y para eso quería hacer la diferencia de lo que es y lo que no es innovación. Entonces, innovación es un cambio, eso sí, pero no todo cambio significa innovación, y eso lo dice San Ginés, ¿no? Ese es un primer punto, porque al momento de innovar sí se tiene que generar un cambio, pero nosotros hacemos cambios constantemente y eso no necesariamente significa innovación. Para que sea innovación se necesita que haya una intencionalidad intrínseca. ¿Qué significa eso? Significa que hay un cambio deseado y que se dé un producto de un proceso, ¿no? Que tenga una intencionalidad, y Matthews, seguramente algunos también lo conocen, menciona el tema de innovación sobre la intencionalidad, ¿no? Debe haber un proceso guiado, estructurado, sistematizado, para que realmente se mencione que llega a ser innovación. Y otro punto que también muchos de nosotros no lo tenemos en cuenta es que la idea de lo nuevo no significa necesariamente que tiene que ser algo nunca antes desarrollado. Y a veces nuestros docentes o el público en general tiene miedo a innovar porque piensa que tiene que ser algo totalmente nuevo, y no es así. Puede ser nuevo para ese contexto donde se está desarrollando y es importante también, ¿verdad? Entonces, nuevamente, como dice Ramírez, tiene que ser un elemento deliberado, voluntario, intencional, pero que genere una acción y sobre todo que después de todo ese proceso genere algún valor. ¿Ya? Entonces, aquí hay elementos básicos para poder diferenciar lo que significa innovación, ¿no? Primero, que es un proceso guiado, sistematizado,
que genere un cambio, ¿verdad? Y que tiene un valor, que genere un valor agregado a la institución, a la organización, a los mismos docentes, si estamos trabajando con docentes, etcétera, ¿no? Entonces, al tener claridad de lo que significa, qué es innovar, es importante también mencionar las características de la innovación. La innovación tiene diferentes características, como por ejemplo la creatividad, ¿no? El tema de la creatividad, es decir, en la innovación se necesita generar ideas, crear ideas nuevas. Ya hemos dicho que las ideas nuevas no tienen que ser totalmente nuevas en todos lados, sino en el contexto donde estamos. Recombinante porque toma en cuenta diferentes elementos, no solamente de un área, sino de diferentes áreas. Acumulativo porque va en proceso y también esto genera un aprendizaje no solamente en las personas, sino también en la organización donde se da esta innovación. Disciplinar porque generalmente se enfoca en un área específica que quiere innovar. Abierto porque toma en cuenta de otras ideas, otros elementos externos, no necesariamente propios de la organización, y que es flexible poco a poco que se pueda generar esa innovación dentro de la institución. Y holístico porque, como decía, toma en cuenta, es un planeamiento estratégico que toma en cuenta diferentes áreas, ¿no? Ahora bien, la innovación también tiene diferentes tipos de innovación, ¿no? Y aquí podemos ver las innovaciones radicales, las innovaciones incrementales y las pequeñas mejoras. En las innovaciones radicales se da un cambio muy profundo dentro de la organización, se da un cambio significativo dentro de la organización que genera algunas mejoras notables, ¿no? En la innovación incremental significa que hay innovaciones que van aumentando, que van mejorándose, que van incrementándose, pero no necesariamente esto genera un cambio radical. Y las pequeñas mejoras son cambios que se dan que no necesariamente da un cambio significativo dentro de la organización, pero que sí se pueden considerar como innovaciones, ¿no? Entonces, también es importante de considerar las características como los tipos de innovación, porque a veces tenemos temor de poder innovar y pensamos que las innovaciones tienen que ser de nivel macro, donde todo se tiene que innovar, donde la organización tiene que innovar, y no necesariamente, porque depende también de la infraestructura, de ciertas características, de los elementos de la organización, y se pueden hacer pequeñas innovaciones, pequeñas mejoras, y luego ir a innovaciones incrementales, y luego ir a innovaciones radicales, ¿no? Ahora bien, teniendo claro qué es la innovación, me centro ahora en lo que es la innovación educativa, ¿no? Porque ya hemos visto a nivel macro lo que es la innovación, que es un cambio, y la innovación es un proceso, y en ese caso la innovación educativa es un proceso de transformación significativa, ¿no? Deliberada y pertinente, como hemos visto anteriormente, pero que está orientada a la mejora de la calidad educativa. Y ese es otro elemento básico si estamos trabajando en una organización educativa. Es decir, hay una transformación significativa y que orienta a esta mejora de la calidad educativa a través de algún elemento nuevo, la adaptación creativa de sus componentes, ¿no? Y requiere esta participación activa de los actores de la comunidad educativa. Por ejemplo, los docentes, el director, o en caso de educación superior, el rector, educación básica, el director, los docentes, los alumnos, la comunidad en sí, ¿no? Entonces, para que se genere esta innovación educativa, tiene que participar la comunidad como tal, ¿no? Y en esta innovación educativa ya Ramírez en el 2018 nos mencionaban que hay diferentes niveles, ¿no? La innovación educativa a un nivel macrosocial, la innovación educativa a un nivel mesosocial y la innovación educativa a un nivel microsocial. ¿Qué significa eso? La innovación educativa a un nivel macrosocial está relacionado mucho a las políticas, a los lineamientos a nivel de gobierno, ¿no? El apoyo, la infraestructura que nos da el gobierno, que nos facilita el gobierno para poder generar la innovación en diferentes ámbitos educativos. Lo mesosocial se refiere también a estos lineamientos o políticas, pero ya dentro de la organización que facilita el generar y el desarrollar la innovación. Y a nivel microsocial estamos hablando ya dentro del aula, ¿no? De las estrategias activas, de la integración de la tecnología con estrategias activas que faciliten este aprendizaje. Entonces, en la innovación educativa tenemos estos niveles que les estaba mencionando. Ahora bien, la innovación también necesita tomar en cuenta todo este proceso integrado
y holístico que les había comentado, ¿no? Ya les digo que la innovación no es un cambio del día, de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo, dinámico, porque no siempre es lineal, sino que es dinámico, en el que incluyen diferentes actores que les mencionaba, como los docentes, los estudiantes, la comunidad educativa, y que incluye también variables estructurales y también variables individuales, como por ejemplo las características del docente innovador y las variables estructurales que tienen que ver con la infraestructura, con los lineamientos que se tiene dentro de la organización, ¿no? Y esta innovación puede ser en diferentes dominios, lo pedagógico, lo disciplinar, lo tecnológico, la organización en sí. Y si se dan cuenta, en la parte de abajo hay unas fases, ¿no? El analizar, el poder concebir la idea de innovación, el proponer, desarrollar, implementar la innovación, pero algo bien importante de la innovación es la evaluación. O sea, no se puede quedar solamente la innovación a un nivel de implementación, sino que hay que evaluar si esa innovación ha tenido sus frutos o no, si ha logrado el objetivo que uno se planteaba o no. ¿Y para qué? Para una mejora continua, para una mejora constante, ¿no? Y sobre todo también el publicar, la difusión. La innovación no se puede quedar solo en las cuatro paredes de la organización, sino que es importante publicarlo, difundirlo, para que también otras organizaciones, otras instituciones lo puedan desarrollar en sus propias instituciones, ¿no? Entonces, este es un modelo, que el modelo ASPI, que tiene ya varios años, que nos permite ver cómo son las fases que debemos considerar para innovar, cuáles son las variables, qué elementos hay que considerar, ¿no? Bien. Ahora sí, ¿cuáles son las condiciones favorables para la innovación en una institución educativa? ¿No? Ya hemos visto características, elementos, lo que hay que tomar en cuenta en una innovación educativa, pero ¿cuáles son las condiciones? Primero, que se conjugue la intencionalidad, la pertinencia y sostenibilidad. Es decir, que la innovación que uno proponga esté enfocado en alguna mejora dentro de la organización, que sea pertinente para la organización, y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? No significa que vamos a hacer algo de mejora un año y al siguiente ya no, o lo dejamos por ahí, ¿no? Sino que tiene que mejorar constantemente. Entonces, tiene que haber una sostenibilidad en esta mejora que se propone. Otro punto importante es que se consideren los enfoques y principios de la innovación. Ya hemos visto todo lo que hay que tomar en cuenta para innovar, ¿no? No es, como decía, una palabra que se considera actualmente y que se habla mucho frecuentemente de innovación, pero se dan cuenta que tiene todo un enfoque, tiene principios para considerar, para desarrollar la innovación, ¿no? Y que genere la promoción de la gestión democrática. Con la innovación nos ayuda también a poder escuchar a diferentes entes de la comunidad, ¿no? A los estudiantes, a los docentes. Es importante escucharlos para poder, junto con ellos, desarrollar una propuesta de mejora, ¿no? Y que contribuya a cambios educativos. Es importante también eso, porque la innovación, como les decía, necesita generar un valor. Y uno de los valores es contribuir a cambios educativos favorables, el generar la calidad en la educación y promover también la gestión del conocimiento. Se habla mucho de la gestión del conocimiento, pues bien, con la innovación también se promueve esta gestión del conocimiento, porque desde el punto de sistematizar, organizar, publicar, presentar toda la innovación, ya estamos ayudando en cierta manera a esta gestión del conocimiento. Bien, ahora sí quiero entrar al tema de la innovación tecnopedagógica, que es el tema que estábamos comentando al inicio, ¿no? Ya he entrado desde la mirada de general de lo que es la innovación educativa, pero ahora sí con la innovación tecnopedagógica. Y para ello se hizo una búsqueda, hace unos años estoy investigando sobre este tema. Hice una búsqueda de los últimos 10 años en diferentes bases de datos científicas sobre lo que era la innovación, y ustedes pueden ver aquí cantidad de información que podemos encontrar de innovación en general, pero innovación con tecnología va disminuyendo la cantidad de artículos científicos, y si hablamos de innovación, tecnología y pedagogía, obviamente esto disminuye más, ¿no? Entonces, empecé a revisar, hice una revisión de la literatura de estos artículos, pero además se hizo una investigación en la universidad en relación a docentes que estaban desarrollando innovación educativa dentro de la universidad, ¿no? Y como
como implantación de la innovación tecnopedagógica se consideró 3 elementos importantes, ¿no? Uno tiene que ver con el docente que innova. El otro punto es la propia innovación, es decir, las estrategias que se dan dentro de este microproceso, ¿verdad? Y el contexto donde se da la innovación. Estos 3 elementos conjugan para hablar de lo que es la innovación tecnopedagógica. Y cuando hablamos del docente que innova, nuevamente repito, no tiene que ser aquel docente que todos los años está publicando, todos los años está generando una innovación. Ese ya se llama un docente experto, ¿no? Pero también hay docentes novatos y en progreso. ¿Qué significa eso? Que son docentes que recién están empezando a generar propuestas de innovación dentro de sus cursos, dentro de la institución, y están promoviendo un poco la innovación constantemente, pero no llegan al experto, el cual ya es como su día a día, la parte de la innovación, y también lo presenta, lo publica, eso ya es un nivel más de experto, pero que también es importante dentro de una organización educativa tener los diferentes tipos de innovación, ¿no? De docentes innovadores. Y lo importante aquí, lo rico aquí es de que podamos empezar con algo, ¿no? No importa si somos docentes novatos o en progreso, poco a poco vamos a llegar a ser expertos. Otro elemento es la propia innovación. ¿Qué estrategias tecnopedagógicas estamos considerando, ¿no? Por ejemplo, estrategias activas, hay varias que últimamente se trabajan como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, que es un elemento importante como estrategia, el design thinking, que tiene que ver con el prototipado, con crear, la ideación, también el flip learning, que se trabaja ya hace muchos años con el flip learning o aprendizaje invertido, y otras estrategias, pero con la integración de la tecnología, ¿no? Entonces, aquí es como darle la vuelta a lo importante aquí son las estrategias, todo este entorno y las estrategias activas que utiliza el docente con la integración de la tecnología, ¿no? Y por otra parte, el contexto también es básico, porque uno puede tratar de innovar, pero si en el contexto no ayuda, la infraestructura no ayuda, los lineamientos y políticas, un docente puede desanimarse en cierta manera, ¿no? Entonces, siempre es importante que para la innovación tecnopedagógica hay esta integración del docente, la innovación y el contexto donde se innova, ¿no? Y hay que tomar en cuenta esos 3 elementos. Con la revisión de la literatura, señalan la importancia de la formación de los profesores. Es importante que estos profesores se capaciten, no solo en la tecnología, sino en la pedagogía, ¿verdad? Y cómo integrar la tecnología y el tener también competencias digitales. Es básico y yo creo que aquí también Fundación Telefónica cumple un rol muy importante para ello, porque sé que forma a los profesores en competencias digitales, en diferentes estrategias activas con tecnología, y bueno, y eso es importante, ¿no? Dentro de la innovación tecnopedagógica, para poder desarrollar la innovación tecnopedagógica, es importante la formación de los profesores, es importante sus competencias digitales, desarrollar estas competencias digitales, ¿no? Y si se dan cuenta, y muchos de ustedes probablemente conozcan el modelo TPACK, donde hay una integración de estos 3 elementos, el conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, ¿no? El docente que innova necesita desarrollar sus competencias y también hacer una integración tecnopedagógica en estos 3 elementos que viene siendo el conocimiento del contenido que va a dar, el conocimiento pedagógico con estrategias adecuadas y el conocimiento tecnológico para saber utilizar las herramientas que hay en el internet o en general. Existen tantas herramientas tecnológicas que podemos utilizar, lo importante es que se sepa cómo utilizar adecuadamente, ¿no? Además, también señalan que es importante que haya espacios flexibles, que permite también generar enfoques didácticos y desarrollar así un aprendizaje activo, ¿no? Prácticas pedagógicas con estrategias activas donde se integre la tecnología. Fíjense en esta imagen, ¿no? Si se dan cuenta, no están los estudiantes de forma lineal escuchando al profesor al frente, sino que están realizando trabajos colaborativos, con integración de la tecnología. El docente es el guía, el que facilita el aprendizaje, y eso ayuda mucho al aprendizaje significativo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar también esta infraestructura donde todo es lineal, donde
el docente dicta su clase y está de una manera transmisiva de información, ¿no? Debemos generar estos espacios flexibles donde puedan interactuar, donde se pueda generar el aprendizaje colaborativo. Y además debemos de eliminar algunas barreras, porque como toda innovación también es complicado y hay ciertas barreras, ¿no? Por ejemplo, la resistencia, la capacidad y resistencia de las instituciones para implementar la tecnología, ¿no? Es importante la tecnología, no es lo básico, pero sí es importante. O también la ausencia de políticas institucionales, ¿no? Las limitaciones de infraestructura, las políticas que no facilitan y no ayudan a promover la innovación, eso también hay que tratar de eliminar cuanto barreras, y la falta de competencias digitales por parte de los docentes, ¿no? El no querer cambiar sus estrategias que ya utilizaron hace muchos años, que puede estar bien, no digo que no, o sea, es también importante que reconozcamos cuáles son nuestras estrategias, nuestras fortalezas y cómo nosotros podemos enseñar, pero también es importante que como docentes estemos siempre en constante aprendizaje y viendo otras estrategias que ayuden a la motivación, a la atención, ¿no? Porque son procesos cognitivos básicos para que el estudiante pueda aprender, ¿no? Entonces, esas son algunas barreras que tenemos que tratar de eliminar para que se pueda generar una adecuada innovación tecnopedagógica. Con todo esto, y ya un poco cerrando mi presentación, ¿no? Y con la investigación que les había comentado, la innovación tecnopedagógica considera varios elementos, ¿no? La innovación tecnopedagógica desde un nivel de microsistema de la innovación toma en cuenta a los docentes, a este docente innovador, toma en cuenta las metodologías activas de integración de la tecnología, con integración de la tecnología, pero también es importante la planificación y el proceso de enseñanza y evaluación, ¿no? Una evaluación formativa y no solamente sumativa, una planificación detallada y flexible, porque también dentro del proceso hay cambios, ¿no? Y entonces tenemos que también adaptarnos al cambio y ser flexibles en ese aspecto. El desarrollar la competencia digital que les había comentado, y un apoyo institucional para la replicabilidad, ¿no? Y la sostenibilidad que también les había mencionado antes. Si se dan cuenta, aquí tenemos un mesosistema de la innovación, donde los lineamientos y la política es adecuada, es importante que también se considere, y en un nivel ya más macro están las entidades que apoyan la innovación en el Perú, ¿no? Entonces, si hablamos a un nivel micro, la innovación tecnopedagógica es este conjunto de estrategias de enseñanza activas, que son planificadas, que están sistematizadas, con integración de la tecnología, y que están desarrolladas por el docente que es abierto al cambio, con una alta valoración de la competencia digital, ¿no? Y además que estas estrategias tienen una intencionalidad, que pueden ser replicables y que son pertinentes para el contexto donde se desarrollan. Promoviendo ¿qué? O sea, ¿qué genera todo eso? Un conocimiento tanto del estudiante de forma individual como también colaborativa, y obviamente una mejora de la institución y de la calidad educativa, que es la propuesta de todo esto, ¿no? Y si se dan cuenta también, aquí hay un símbolo que significa que es continuo, dinámico, constante, y como toda innovación, ya les he dicho, no es lineal, no necesariamente es lineal porque tiene sus ciertas características, estas barreras que pueden surgir en el camino, etcétera. Entonces es también dinámico y continuo, y no es lineal, sino que va progresando poco a poco, ¿no? Entonces este es el marco general de lo que sería la innovación tecnopedagógica, y los elementos que hay que considerar para una innovación adecuada, en este sentido una innovación tecnopedagógica. Primero, la formación del docente, ¿no? Para promover la innovación, para desarrollar habilidades, para desarrollar también sus competencias digitales, hay que formar al docente para ello. Y nuevamente recalco que la innovación es un cambio con una intencionalidad, ¿no? Es importante que sepamos que la innovación es un proceso que se va realizando dentro de un contexto determinado y que genera un cambio y que genera un valor también a la institución o a la organización donde se realiza. Otro elemento a considerar es que esta innovación se puede realizar en 3 niveles, como ya les decía. Podemos comenzar también como docentes nosotros mismos a través de nuestras estrategias en el aula, o también si son directores de instituciones, también tomar en cuenta los lineamientos y políticas, así como la infraestructura adecuada para poder desarrollar la innovación, ¿no?
Les invito a revisar este modelo ASPI que tome en cuenta todo el proceso que hay que considerar para esta innovación. Y también es importante identificar los elementos que conforman la innovación tecnopedagógica, y ya hemos hablado que es el docente, el contexto y la propia innovación, que vienen siendo las estrategias tecnopedagógicas. Como recomendaciones finales, a un nivel macrosocial, mayores lineamientos y políticas que permitan ayudar a la investigación y a la innovación, ¿no? Necesitamos un marco más general, completo. Existen políticas, existen también instituciones que ayudan a la innovación dentro del país, pero creo que todavía falta mucho más, sobre todo si lo comparamos con otros países donde se da mucho más apoyo a la innovación, ¿no? A nivel institucional hay un requisito, el poder formar a los docentes y generar una participación y mejora en la infraestructura y la tecnología. Y por último, también nosotros los docentes en el ámbito universitario investigamos, proponer estudios que vayan más allá de la relación, del uso pedagógico de la tecnología, no, va a ir más allá de eso y ver el impacto de la innovación tecnopedagógica a partir de estos aprendizajes logrados de los estudiantes, ¿no? Ir hacia los estudiantes, no solamente a las estrategias que realizan los docentes, sino realmente todas estas estrategias, toda esta innovación que se está desarrollando genera un cambio, genera un aprendizaje en el estudiante o no. Entonces hay que hacer mayores investigaciones y también a nivel más macro, investigaciones que incluyan a todas las ciudades para tener una mirada más contextual del país, ¿no? Y saber por dónde apuntar y dónde desarrollar estas innovaciones. Muy bien, con eso les agradezco, espero que haya sido de su interés y bueno, cualquier consulta estaré para responder. Mil gracias, Carol. A que ver, aquí vamos a poner un aplauso, ya que es virtual, pongo un aplauso virtual ahí. Gracias. Gracias. Yo quería enfatizar algunos puntos de tu presentación y hacerte algunas preguntas como para ayudar, no sé, trataré de tomar el rol de todos los participantes en este evento. Un aspecto que quisiera resaltar es que la innovación, la forma en que la presentas es un medio y no un fin, ¿no? Y digo esto que parece más o menos obvio porque a veces parece en la cultura actual que el fin fuera la innovación y todo el mundo habla, por ejemplo, de pensar fuera de la caja, pero, o sea, uno tiene que pensar fuera de la caja o innovar para lograr ciertos fines, es decir, decidir dónde es que el zapato aprieta, dónde es que hay problemas, dónde está lo que uno quiere llegar, ver las soluciones y a partir de eso pensar seguramente en propuestas innovadoras. ¿Es verdad? ¿Tú estás planteándolo en ese sentido como un medio y no como un fin? Así es, ¿no, Santiago? Es importante lo que mencionas porque muchas veces uno dice, ya voy a hacer una innovación y ese es el fin, ¿no? Pero va más allá de eso, la innovación es constante, es dinámica. Siempre nosotros como docentes, por lo menos en el caso de la universidad, tratamos de estar viendo innovaciones, generando propuestas. Entonces no es el fin la innovación, sino es el medio, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la calidad educativa, que es la propuesta, para generar el aprendizaje significativo de los estudiantes. El fin es eso, el fin es el aprendizaje del estudiante, el aprendizaje adecuado, más que la innovación como tal, ¿no? Perfecto. Sí, de acuerdo. Lo que pasa también es que, claro, con los cambios tan constantes, la innovación se hace necesaria y entonces es frecuente. Eso está muy bien. Lo otro que quisiera destacar es que a veces uno piensa en dos formas complementarias, pero erradas, me parece, a partir de lo que has dicho de hacer innovación. Uno es que tiene que ser como un proceso introspectivo donde uno le da vueltas a ciertas cosas y se prende una luz y lo tiene que hacer. Y en cambio, me parece que lo que has estado planteando es que para innovar se requiere leer teorías, leer estudios, aprender de experiencias que han funcionado en otros lugares. Y por otro lado, a veces uno piensa que la innovación que uno haga tiene que ser radical, pero tú lo presentaste muy bien en una lámina diciendo que pueden ser pequeños pasos, ¿no? Entonces, no sé si tienes comentarios sobre esto. Sí, sí, de hecho eso es importante, ¿no? Porque a veces
se tiene la idea que innovar significa eso, crear una idea, tener una idea que nadie lo ha visto, que nadie lo conoce y como que planteas algo nuevo, totalmente nuevo, y ya hemos visto que no es así, ¿no? Primer punto. Luego que estas innovaciones no necesariamente tienen que ser radicales de toda la organización, sino también pequeñas mejoras como lo que nosotros realizamos dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro entorno educativo, ¿no? Del entorno de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a veces tenemos temor a innovar porque pensamos que necesitamos tener toda la infraestructura, todos los lineamientos políticos adecuados y recién ahí proponer algo, ¿no? Y no es así, porque podemos hacer pequeñas mejoras. Se puede ir de lo más macro a lo más micro, como también podemos ir de lo más micro para que vayan viendo otros docentes, mira, qué interesante esta estrategia, qué interesante lo que se propone, e ir motivando a las otras personas para llegar a lo más macro y desarrollar toda una política adecuada, ¿no? Entonces, lo importante aquí no es quedarnos como tranquilos o quietos o esperando que nos digan qué hacer, sino también nosotros motivarnos y proponer cosas interesantes, tomando en cuenta una problemática, sabiendo qué queremos hacer o qué queremos mejorar, ¿no? Dentro de nuestro contexto. De acuerdo. Y en esa línea, por supuesto, Fundación Telefónica tiene una buena cantidad de recursos en toda la comunidad Educarred, pero también en programas como el que dijiste, el Oráculo Matemático y otros, que imagino que las personas que nos escuchan pueden visitar. Pero además hay otros recursos. Yo siempre sugiero que cuando uno pueda, los docentes, como cualquier profesional, traten de mantenerse actualizados con teorías, conocimientos, y al respecto mencionaré, por ejemplo, a la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, la SIEP, que tiene una página web y una revista muy cumplidora, vamos a decir, muy interesante, que sale todos los años, pero también algunas de las fuentes académicas que tú mencionaste, ¿no? Scopus, que es muy exigente, pero a otro nivel un poco más amplia está Google Académico. Entonces los docentes, la verdad es que si ustedes ponen temas y hacen búsquedas como la que mostró Carol, van a encontrar, en uno de los casos vi que habías encontrado, cuando ponías innovación, nada más de 1 millón de referencias. Impresionante. Imagínate, sí, sí, sí. Lo importante es eso, porque como docentes tenemos que estar siempre capacitándonos, formándonos y sobre todo buscando información confiable, ¿no? Porque es la información que también vamos a dar a nuestros estudiantes y por lo tanto, yo siempre digo, el docente siempre está aprendiendo. No hay forma de que dejemos de aprender. Todos los días debemos estar viendo cosas nuevas, leer, buscar información científica en diferentes revistas, etcétera, ¿no? Sí es importante esta formación completa e integral del docente, ¿no? Y más ahora con las competencias digitales, que también es básico, ¿no? Gracias, muy bien. Al respecto, bueno, creo que le puede interesar a las personas que nos escuchan. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre tu tema de tesis de doctorado que me ha interesado, Carol? Bueno, tiene que ver justamente por innovación tecnopedagógica, pero ya más centrado en la universidad, ¿verdad? Y tomo en cuenta todos estos elementos que he mencionado, han sido años de búsqueda, de revisión sistematizada, y sobre todo este proceso de entender bien lo que es la innovación tecnopedagógica, ¿no? Porque se habla de innovación, se habla de innovación educativa, pero esta área de innovación tecnopedagógica todavía no está tan desarrollada, sobre todo a nivel Perú, ¿no? Obviamente en otros países ya hay información, ya ustedes han podido observar, pero sí siento que necesitamos desarrollar más, conocer un poco más de la innovación aquí, de innovación tecnopedagógica, pero sobre todo aplicarla adecuadamente en las instituciones. El fin de esta investigación es que ustedes o la gente que desea leer después que termine la investigación, el que puedan aprovechar los elementos, las características, el que puedan trabajar dentro de las organizaciones con este tema de innovación, pero integrando los elementos que son necesarios para la innovación tecnopedagógica. No dejar de lado la parte macro social, no dejar de lado la parte mesosocial y tampoco la microsocial, ¿no? Entonces, estos tres niveles confluyen de tal manera que nos permite generar una innovación constante y dinámica, que es lo que se quiere, porque al momento de innovar estamos también ayudando a
a mejorar la calidad educativa, ¿no? Entonces, ese es el fin de toda esta investigación que estoy realizando. Excelente, leeremos el artículo cuando salga. Y por supuesto también monitorear los resultados y, y ir viendo qué cosa es necesario ajustar, ¿no? Me interesó mucho tu modelo, TPACK. Estaba recordando que el modelo original, bueno, por lo menos como yo lo conozco, le llamaban conocimiento pedagógico del contenido y era de los 80s. Y claro, a raíz de lo que llaman la cuarta revolución industrial, tecnología, internet, se le ha añadido todo el componente tecnológico, ¿no? Y esto es muy interesante y me parece que vale la pena seguir indagando sobre el tema. Al Sí, respecto, te quería... Sí, sí, cuéntame. solamente para complementar eso, este TPACK está hecho, bueno, del 2006 por Misla y Kohler, ¿no? Ellos son los que desarrollaron ya esta propuesta con integración de la tecnología. Por si quieren buscar información. Ok, tal vez quieras compartir un ratito más mientras conversamos la página de referencias que la pasaste un poco rápido, porque puede ser que algunos docentes que nos escuchan quieran mirar algunos de los estudios que citaste ahí. Ahí está, creo, este estudio del que hablas. Voy a compartir. Tengo varias, o sea, de hecho, si desean, después les puedo pasar mayor información en cuanto a referencias bibliográficas, porque tengo por lo menos unas 10 páginas de referencias sobre este tema. Pero bueno, tenemos diferentes tipos de referencias, por ejemplo, Matthews que les comentaba, que también trabaja mucho con Fundación Telefónica y que trata sobre lo que es innovar. Algunos están más centrados a lo que es docentes en la universidad, pero también tenemos, por ejemplo, competencias digitales. Les invito a que revisen esta tesis, ¿no? Que es bien interesante de la competencia digital docente de Esteve, que tiene todo el panorama de qué son las competencias, qué lineamientos hay que considerar, etcétera, ¿no? Y bueno, y aquí ustedes pueden ver a referentes españoles, que también tengo algunos internacionales, pero bueno, algunos referentes como Cabero, Area, Gutiérrez. Y en el 2020 se hizo una investigación junto con Suárez Guerrero y Revuelta de España y quien les habla sobre la valoración de la competencia digital en alumnos con rendimiento alto en Perú. Eso también lo pueden ver en la revista Analíticas de Políticas Educativas y ahí está toda la información sobre lo que salió, ¿no? En este tema de competencia digital, pero ya en estudiantes con alto rendimiento. Ahí están las referencias por si desean tener información, ¿no? Excelente. Y a las personas que nos escuchan les diré que vamos a poner bueno, que acompañamos, pero mejor dicho, a esta presentación con un texto que nos ha sugerido Carol para mayor lectura, además de las referencias. Así Sí, es. yo creo que puedes dejar de compartir y seguimos conversando. Lo que te quería preguntar a partir del modelo es, yo me imagino que a estas alturas tenemos muchos y muchas docentes que nos escuchan que están pensando, bueno, ¿y cómo se hace esto en el aula? ¿Y cómo lo llevo a la práctica? Yo enseño, qué sé yo, en inicial, primaria o secundaria, cualquier nivel. ¿Qué cosa puedo hacer al respecto? ¿Qué le recomendarías, Carol? Qué buena pregunta, Santiago. A ver, primero, el que estemos siempre como docentes aprendiendo, conociendo cosas nuevas, ¿no? Empaparnos un poquito de lo que es la innovación, de lo que es la innovación tecnopedagógica. Pero más allá de eso también el de buscar estrategias activas, donde se integre la tecnología adecuadamente, donde se genere aprendizajes significativos, ¿verdad? A nivel de la institución también el tener más lineamientos y políticas que ayuden, que faciliten el acceso a la innovación, el desarrollo de la innovación, el incentivar la innovación dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, en la universidad donde trabajo tenemos fondos concursables de innovación, entonces eso ayuda también a que los docentes se motiven y quieran hacer otras cosas interesantes dentro de su entorno, ¿no? Entonces, ya les digo, no tiene que ser una innovación radical, ¿no? Puede ser una pequeña mejora, pero que realmente genere algo, ¿no? Entonces, al hacer estas estrategias hay que planificar adecuadamente y sistematizarlo, ¿ya? Eso es algo también básico y que los invito a todos los docentes que sistematicen lo que están haciendo, porque muchas veces nosotros hacemos
cambios, generamos algunos cambios, algunas estrategias, pero no sistematizamos lo que estamos viendo, lo que se está generando dentro del entorno y se pierde esa información y generalmente ya no se vuelve a replicar, ¿no? Entonces, al momento de sistematizar ayuda mucho a la replicabilidad y a que otros docentes también se motiven. Entonces, lo que invito a todos los docentes es que no solamente se queden con el dictado de las clases, sino que también propongan un informe donde esté sistematizadas las estrategias que están realizando y promuevan también y publiquen lo que se está haciendo, ¿no? Y ahí también creo que Fundación Telefónica tiene concursos de innovación, buenas prácticas, que sería interesante que se promuevan para poder generar esta innovación dentro de la organización educativa. Muy bien, muy interesante. Me imagino que, claro, a todos creo nos ha pasado o hemos observado que a raíz de la pandemia, todo el mundo veía, digamos, que la incorporación de la tecnología en la educación se venía, pero a raíz de la pandemia pues ha habido una aceleración impresionante, ¿no? Y entonces el que no tenía una computadora usaba una laptop, si no tenía una laptop una tablet, y si no tenía una tablet, pues el celular, ¿no? Y entonces todo esto ha tenido que convertir en muchos casos a gente indiferente frente a la tecnología, a gente comprometida con la tecnología. Entonces te quería preguntar si tú has visto algunos ejemplos que quisiera resaltar, digamos, de uso de tecnología en el contexto de la pandemia, que han perdurado tal vez, Carol. Bueno, de hecho, sí primero que se ha notado un poco la diferencia de la enseñanza cuando se te contaba con por lo menos una infraestructura adecuada o internet, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, sí se ha notado una brecha por ahí, ¿no? Pero más allá de la infraestructura del internet como tal, que es básico, que es importante, también hemos visto cómo los docentes han desarrollado sus habilidades, ¿no? Ahí puedo dar ejemplos de docentes que no utilizaban para nada la tecnología o tenían temor, miedo, y de repente empezaron a utilizar, se ayudaban de los mismos estudiantes, y eso es rico también, ¿no? Que a veces tenemos miedo al error, a que los docentes, los estudiantes piensen que no sabemos, entonces el docente tiene que también saber trabajar con el estudiante y no tener temor a equivocarnos, porque somos humanos, ¿no? Y en el error uno aprende también, entonces se ha visto ejemplos donde los docentes poco a poco empezaron a utilizar la tecnología, a desarrollar estrategias que cambiaban la propuesta, ¿no? Es decir, no es como el trabajar de manera virtual no es lo mismo que trabajar de manera presencial, y algunas veces se hacía eso al inicio sobre todo, ¿no? Como si fuera una clase presencial transmisiva total, pero cuando ya empezaron a trabajar con la tecnología se pudieron dar cuenta que podrían trabajar también de manera interactiva, se podía trabajar de manera colaborativa, utilizando diferentes herramientas, utilizando el Padlet para trabajos colaborativos, el Socrative para poder hacer evaluaciones formativas, etcétera. O sea, ejemplos de cómo lo han utilizado y cómo se ha trabajado dentro de este espacio con la pandemia son variados. O sea, yo sí tendría cantidad y podríamos pasarnos horas hablando sobre ese tema, pero lo importante aquí es que ya siento que los docentes, y también las investigaciones demuestran eso, que los docentes ya perdieron este temor a la tecnología, ¿no? Que antes tenían y que no lo usaban. Y si hablamos de las competencias digitales, de un antes y un después, las investigaciones también demuestran de que al inicio estábamos en un nivel básico en todas las áreas, ya sea en alfabetización informacional, en colaboración, y también sobre todo en el desarrollo de contenidos, en la ética, en la resolución de problemas dentro de un entorno virtual. Y actualmente la parte de lo que es alfabetización informacional lo tenemos a un nivel intermedio. La parte sobre comunicación y colaboración también lo tenemos a un nivel intermedio. Y el desarrollo de contenidos ha ido mejorando. Siento que todavía nos falta desarrollar más, pero sí ha ido en evolución. Y todavía nos falta mucho más el tema de la ética, de cómo trabajar, el tema de la ciudadanía digital, ¿no? Cómo trabajar dentro de un entorno virtual y tomando en cuenta todas estas reglas y también tomando en cuenta lo que es la integridad, ¿no? La integridad ética dentro de este contexto.
Me encanta que hayas mencionado el tema de ciudadanía digital y en una de tus láminas pusiste democracia, porque yo creo que es importante remarcar siempre que uno quiere una educación para desarrollo individual, pero también el desarrollo colectivo. Y en ese sentido, la ciudadanía y la democracia son cosas fundamentales, ¿no? Tu presentación me parece que abre muchas puertas, voy a ponerlo así, para seguir conociendo, investigando, preguntándose cómo mejorar. Y quisiera resaltar sobre la tecnología también algo que dije sobre la innovación, que es recordar siempre que la tecnología es también un medio, ¿no? Que lo importante es definir hacia dónde quiere ir uno, qué cosa es lo que quiere lograr, que tú ya lo aclaraste, y la tecnología es una forma para hacerlo de manera más eficiente y hacia ahí nos estamos moviendo, no hay vuelta atrás, me parece, ¿no? Bueno, yo te quería agradecer nuevamente, Carol, agradecerle a ENA y invitar a todos los participantes a que lean el texto complementario, a que puedan responder las preguntas que les estamos planteando al respecto y seguramente nos encontraremos pronto en otro seminario organizado por Fundación Telefónica del Perú, a quien, por supuesto, agradecemos junto a Fundación La Caixa. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.